La secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, presentó el Plan Integral en contra del abuso sexual. Esto con el objetivo de que haya una homologación como delito grave en todo el país, ya que en el Código Penal Federal se establece una penalidad de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Sobre el avance que hay a nivel nacional, la secretaria presentó que hay 19 entidades con amplios avances en los criterios y agravantes de su tipificación, pero existen otras 9 entidades en donde sí se tipifica, pero no cumple con los suficientes agravantes, y 4 en donde sí hay una tipificación de abuso sexual. Explicó que también están construyendo una campaña para sensibilizar lo que es la violencia contra las mujeres. Escuchemos parte de lo que dio a conocer esta mañana Citlali Hernández. Lo primero, como lo hemos dicho, pues buscamos que el abuso sexual sea un delito grave, que sea sancionado en todas las entidades de la República. La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida y que se disminuya esa ruta cuando hay una denuncia, y estamos trabajando en ello para presentarlos aquí lo más pronto posible. Obviamente queremos fortalecer que esta denuncia busque la mayor protección de las mujeres. Siguiente. Nada más, digamos, para información, en el Código Penal Federal, en el artículo 260, el abuso sexual es considerado en varias, conceptualizaciones. Son los actos sexuales, manoseos o tocamientos obscenos que recibe una mujer, obligar a la víctima a presenciar un acto sexual o exhibir su cuerpo, tocamientos que representan actos explícitamente sexuales o que obligan a la víctima a representarlos. Y en el Código Penal Federal hay 2 agravantes. Cuando hay violencia física en este abuso sexual, la pena es mucho más grande, y cuando esta violencia se ejerce a una persona, vulnerable, o a una persona menor. En el Código Penal Federal la sanción es de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Siguiente. Informarles que hemos realizado este primer mapeo, como la presidenta nos instruyó, de ubicar cómo está en los códigos penales, o si existe en el Código Penal este delito. En 19 entidades federativas de la República existen amplios criterios, para fortalecer este delito con diversas agravantes. En cada entidad de la República hay diversas agravantes, que significa que si este abuso lo comete un servidor público es mucho más alta la pena, o las distintas situaciones en las que se comete. En 9 entidades de la República se tipifica, pero no necesariamente vemos fortalecido este tipo penal, y en 4 se tipifica, pero no se deja claro exactamente qué es abuso sexual. Entonces, lo que nos ha instruido la presidenta es, con esta revisión, buscar que los delitos sean, en 4 entidades, buscar que los delitos, que el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República, para que la sanción sea contundente y para que las mujeres sepan que pueden denunciar cuando viven esta situación. Siguiente. Para ello, informarles que hemos venido trabajando desde que la presidenta envió las reformas constitucionales y locales que protegen a las mujeres y que garantizan hoy la existencia en diversas leyes para sus derechos, en la revisión, armonización y homologación de las leyes en cada entidad de la República, para que las mujeres tengan acceso a sus derechos de manera similar según en el estado en el que vivan, que muchas veces es dispar. Hemos trabajado con todos los congresos locales y con el Congreso Federal, y con la senadora Malú Micher y la diputada Anaís Burgos, presidentas de las comisiones de igualdad de las cámaras federales. Teníamos ya justo convocado para el 13 de noviembre una reunión con las presidentas de la Comisión de Género de cada entidad federativa para revisar en general otras leyes, pero priorizaremos ahora esta ruta de homologación o de tipificación de este delito. Muchas gracias. Bueno, y el otro punto es justamente generar. Bueno, pues ahí está
parte de lo que se da a conocer esta mañana en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, un plan sobre todo integral que va a tener también una campaña de concientización. Y para ahondar más en estos detalles, invitamos en este espacio de Café y Noticias a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, para que nos ahonde en estos detalles. Muy buenos días, Citlali, te damos la bienvenida en este espacio de Café y Noticias. Gracias por atender esta llamada. Hola, buen día. No, qué gusto saludarles, al contrario. Pues bueno, Citlali, me gustaría que nos contaras sobre este plan que se presenta la mañana de este jueves con la intención justamente de avanzar en la tipificación y en la homologación de este acoso sexual como un delito. ¿Qué representa y qué avances hay sobre este tema, Citlali? Sí, pues mira, creo que es importante. Yo creo que lo que vimos antier, este abuso sexual, hay que decirlo con sus letras, a la presidenta, lo vimos maxificado, digamos, en la mujer más conocida de México, pero es una realidad que viven muchísimas mujeres a lo largo y ancho del país. Y entonces, pues la presidenta nos pidió cómo fortalecer las acciones que ya estábamos haciendo y cómo... Bueno, perdimos un poco, perdimos la conexión con la Secretaría de las Mujeres. Esperamos que ahorita se conecte y nos estaba dando todos estos detalles y también la importancia de avanzar en este tema de la violencia contra las mujeres, sobre todo después de lo que vimos hace unos días, el pasado martes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum caminaba por las calles del centro histórico. Tenemos ya ahora sí a Citlali Hernández, quien justamente estuvo en la mañana y se encuentra de traslado ahorita hacia un lugar de destino, y entendemos estas condiciones, pero agradecemos que estés aquí, Citlali. Continúa. No, al contrario, gracias, Perla. Sí, te decía, entonces, bueno, la idea es, hicimos un mapeo que nos encargó la presidenta de cómo está el tipo penal de abuso sexual o de acoso. En algunos lados no existe el tipo penal como tal, en todas las entidades de la República. Y lo que la presidenta nos ha encargado es buscar que haya un único tipo penal que fortalezca, digamos, la sanción, y que deje, pues que no deje la indefensión a las mujeres que viven este tipo de acosos o abuso sexual. Y lo otro es cómo agilizar, que eso estamos elaborando, pensando cómo agilizar que el proceso de denuncia y de acompañamiento a una mujer cuando vive este tipo de violencias para llegar a una sanción no sea tan largo y tan tortuoso. Y bueno, lo que hoy presentamos fue un plan integral. ¿Cuál es, digamos, nuestra visión? La presidenta siempre nos ha insistido en la prevención. Tenemos que generar políticas de prevención y eso implica trabajar en las escuelas, campañas, hablarle a los hombres, que las mujeres sepamos que no es normal estas conductas que tristemente a veces se ejercen en nuestra contra, y todo el aparato de atención, fortalecerlo. Vamos a capacitar fiscalías, ministerios públicos, jueces, juezas. Incluso lo que hoy anunciamos es trabajar con las secretarías de movilidad de las entidades de la República para tener mayores protocolos. Muchos de este abuso sexual o de este acoso ocurre en el transporte público, tanto para generar protocolos de atención y canalización, como para que los propios operadores o operadoras del transporte público sepan qué hacer. Yo creo que a muchas que nos están viendo nos ha pasado, quizás en transporte público, y de repente no sabes qué hacer o lo que buscas es solo cuidarte, pero quizás no pasa por tu cabeza que eso es un delito, que puedes denunciar, o sea, incluso las personas que observan a lo mejor solo se indignan, pero tampoco saben cómo actuar. Entonces, lo que buscamos es fortalecer como esta colectividad de corresponsabilidades para combatir el abuso sexual. Y finalmente, la presidenta nos ha encargado una campaña que visibilice estas violencias, que promueva la denuncia y que también le deje claro a los hombres que ejercen este tipo de conductas, pues que es una sanción. Y nosotras creemos en el cambio cultural. Creo que es posible, con una conversación pública amplia, con una discusión social, que podamos cambiar la manera en la que convivimos hombres y mujeres. Termino con esto porque si pensamos qué le da origen a este tipo
de violencias. ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que decide invadir el espacio personal, tocar el cuerpo de una mujer sin su consentimiento? Es esta noción machista que existe, digamos, de dominación sobre una mujer, en la que les parece normal o les parece cotidiano o no incorrecto violentarnos, tocarnos, invadirnos, y esta conducta, esta manera de vernos, por supuesto no son todos los hombres, pero estas percepciones machistas pues tenemos que convocarlas y tenemos que invitar a todos los hombres, incluso a los que no ejercen estas violencias, a repensar qué se puede hacer para mejorar esta convivencia entre hombres y mujeres, mirándonos como pares, como iguales y con mayor respeto. Sí, sobre todo, ¿no? Lo que juega el respeto en este tema, respeto para cada una de las personas que habitamos aquí en México. También hay otro tema muy interesante, Citlali, que es todo lo relacionado con la revictimización. Porque lo que vimos y también el llamado que hace la presidenta Claudia Sheinbaum es justamente no caer en estos actos de revictimización. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entender la revictimización? Porque quizás escuchamos esta palabra, pero muchos de nosotros puede que desconozcamos el significado, lo que eso conlleva, e incluso sin dudar en algún momento compartimos los videos o las fotos de cómo se está acosando a una mujer, y eso también es que regrese, ¿no?, a ese dolor y a ese sufrimiento que ella vivió. Entonces, ¿cómo está catalogado también esta revictimización y cuál es también el avance que hay por parte de las políticas que se puedan implementar desde la Secretaría de Mujeres? Sí, bueno, mira, creo que es importante tratar de explicarlo. Cuando una mujer vive algún tipo de violencia, justamente es porque un hombre decidió tocarla sin su consentimiento, decidió golpearla, agredirla verbal, psicológicamente. Es decir, es esta irrupción desde una posición de dominación hacia una mujer. Por supuesto, cuando una mujer, por ejemplo, somos tocada en el espacio público, sentimos vergüenza, sentimos enojo, indignación. Digamos, el ser víctima no es en esta concepción, digamos, que a veces intentan darle algunas narrativas, ¿no? De, ay, te victimizas, como si se estuviera exagerando. No, te conviertes en víctima porque te vulneraron, y lo que eso significa en términos de lo que sientes. Cuando hablamos de revictimización, es porque se te vuelve a vulnerar el que se difunda una imagen, un video, se replique la violencia, aunque sea de manera descriptiva, vuelve a vulnerar a la mujer que vivió esa violencia. En este caso, digamos, de la difusión de contenidos audiovisuales, etcétera, lo queremos decir muy claro a todos los medios de comunicación y a todas las personas que en general, quizás como dices, a lo mejor no lo comparten con esa intención, pero cuando tú reproduces esta violencia, estás revictimizando a una mujer. Porque imagínense sentir la vergüenza de que te tocaron y luego saber que eso quedó grabado y luego saber que eso se está reproduciendo y que todo mundo vio que se te vulneró en tu cuerpo, en tu intimidad, pues eso es revictimización. Entonces, hay muchas cosas que hacer. En las propias autoridades de procuración de justicia muchas veces se revictimiza, que es parte del trabajo que llevamos haciendo este año, de dialogar con fiscalías, con ministerios públicos, con todo el personal, digamos, de atención, para que una mujer no se sienta otra vez vulnerada cuando decide denunciar y cuando inicia un proceso jurídico en ese sentido. Y lo otro, que lo hemos venido platicando y que queremos presentarlo ya el próximo año, es proponerle a todos los medios públicos, privados, digitales, una especie de decálogo de cómo pueden ayudar, porque como bien dices, muchas veces, pues definitivamente es inofensivo, pero sin quererlo, a veces se revictimiza en la manera en la que se le da cobertura a una noticia de este tipo, o a un feminicidio, etcétera. Entonces, queremos hacer una serie de recomendaciones, evidentemente no obligatorias, no vinculantes, que puedan ser voluntarias, a los medios que les interese no replicar o no revictimizar o no abonar
a la difusión de roles de género, de estereotipos, porque insisto, para nosotras es muy importante que acompañada de las políticas públicas, de las reformas legislativas, de las acciones que estamos realizando nosotras y en colaboración con otras autoridades, haya también un abrazo social, digamos, a este cambio, un cambio cultural, y ahí los medios de comunicación pueden ayudarnos muchísimo a abonar a construir esta nueva visión de relacionarnos entre hombres y mujeres. Y también sobre este tema, Citlali, decías, ¿no? Se ha venido haciendo un trabajo con ciertas instituciones, con autoridades, justamente para sensibilizarlos, porque muchas veces cuando una quiere interponer alguna demanda, alguna denuncia, perdón, sobre estos actos que han sido cometidos, sabemos que los procesos son muy largos, son muy tediosos e incluso a veces te incentivan a que ya no continúes con el proceso, ¿no? O sea, es parte también de lo que, de por qué las mujeres no vamos en ocasiones a denunciar todos estos actos. ¿Cómo se está trabajando con estas instituciones y de qué manera han recibido estos consejos que ustedes les están dando, estas capacitaciones para sensibilizar y entender que se trata de una agresión a una mujer? Claro. Bueno, fíjate que yo creo que ese es uno de los retos más grandes que ha tenido esta Secretaría. Nacimos con las facultades de poder dialogar, construir, transversalizar. Sin embargo, somos otro poder. A veces es frustrante porque está fuera de nuestro alcance. Nosotras no somos juzgadora, no somos ministerio público, no realizamos, digamos, investigaciones ni emitimos sanciones. Sin embargo, sí dialogamos. Sí analizamos jurídicamente los casos, sí tratamos de dotar de perspectiva de género cuando no lo hay, y hay un diálogo permanente con el Poder Judicial, como lo decía hoy en la mañana. Desde marzo firmamos un convenio con la CONATRIP, que digamos es como la Conferencia Nacional de los Tribunales de la República. Firmamos un convenio en el que, digamos, ellos dan muestra de que podamos colaborar para capacitar personal, para observar cuando hay este tipo de acciones de revictimización, que lamentablemente existe muchísimo, que eso es lo que tenemos que combatir, ¿no? Es decir, que una mujer sepa, si de por sí asumir que vives violencia y luego decidir salir de ese ciclo de violencia o denunciarlo es una decisión fuerte, luego enfrentarte a un camino tortuoso, pues claro, como dices, muchas mujeres dicen, no, pues ¿para qué denuncio, no? Entonces, durante todo el sexenio vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, estas capacitaciones, estos convenios, este diálogo, hablamos con los jueces, hablamos con los presidentes de los tribunales, hablamos con las fiscalías cuando nos llega algún caso y revisamos obviamente jurídicamente, damos una opinión, dotamos de perspectiva de género, o incluso lo voy a decir con todas sus letras, cuando advertimos que hay corrupción de por medio, cuando advertimos que se está actuando fuera de toda lógica, ya no digas con perspectiva de género, sino fuera de toda lógica jurídica, que lamentablemente sigue pasando en la Procuración de Justicia y mucho en los casos de violencia hacia las mujeres, que la corrupción, los resquicios, digamos, legales, la visión machista termina por no garantizar de la mejor manera justicia para las mujeres. Entonces, bueno, estamos muy de cerca y yo diría que es el mayor reto para garantizar y procurar justicia para las mujeres. Y le diría a quien nos ve que si tiene algún caso, alguna problemática, pues nos marca la línea de las mujeres 079 opción 1, porque si bien, insisto, no está directamente en nuestras facultades, sí hemos atendido, yo creo que ya más de 3,000 casos que llegan directo a la Secretaría y que acompañamos de manera jurídica, que hablamos con las fiscalías, que hablamos con los jueces, que claro, no podemos, seguramente hay muchos otros casos que tristemente no conocemos, no han llegado a nosotras y no hemos podido acompañar, pero para eso pues lo que tenemos que hacer es garantizar que se transforme todo el aparato de procuración de justicia y en esta coyuntura además pues la presidenta nos ha planteado pues reforzar este planteamiento en lo que tiene que ver con abuso sexual.
Sí, justo, porque también creo que este caso conjuntó muchísimas cosas, ¿no? Ya hablamos de este avance que ha habido para los derechos de las mujeres, la revictimización y luego también la violencia que se vuelve a ejercer en contra de las mujeres en casos como estos. A lo que voy es todas las agresiones que la misma presidenta ha recibido después de el abuso sexual que cometieron en contra de ella en redes sociales, diciendo que fue un montaje, diciéndole que pues no le creen, que es lo que en realidad vivimos muchas de nosotras, ¿no? O sea, el caso Sí. cobra mucha relevancia por el cargo que ostenta Claudia Sheinbaum, que es el máximo en nuestro país, la presidenta de la República Mexicana, pero es el día a día de las mujeres, ¿no? Es a lo que nos enfrentamos comúnmente. ¿Cómo es esta violencia también? Y lo que nos decías hace un momento, tratar justamente de crear conciencia, de sí creerle a las mujeres cuando dicen que fueron violentadas, cuando alzamos la voz para que no se vaya este silencio haciendo cada vez más grande, ¿no? Al contrario, sino que haya un grito mayor en donde se denuncien estos casos y cuando lleguen estos casos sí se judicialicen. Claro. Bueno, es que fíjate que justo todo lo que ha derivado alrededor de este acontecimiento tan lamentable hacia la presidenta nos da, o sea, creo que tiene que ser motivo de análisis y discusión pública para mejorar. Es decir, yo creo que cuando todas las mujeres vimos esto, y yo creo que también varios hombres, pero las mujeres nos cruza por lo personal, o porque conocemos un caso similar, o porque tenemos una amiga, una hermana, o porque yo creo que a muchas o a todas nos ha pasado este tipo, digamos, de abusos en la calle, en el transporte público. Pero luego la discusión, y es esta concepción machista que existe, es decir, quienes han impulsado la tipificación de estas delitos, quienes avanzaron, digamos, en que se visibilizara la violencia hacia las mujeres a lo largo del tiempo, te cuentan que hubo un momento en que cuando avanzaba esta discusión se decía que no había violencia, se negaba la existencia de violencia, se consideraba innecesario tipificar esto. Bueno, con el paso del tiempo lo que ha pasado en esta resistencia machista es decir, bueno, ok, están los delitos, pero exageran o no creer, ¿no? O sea, esta concepción de no creerle a las mujeres, de considerar que exageramos, que nos victimizamos o que fue nuestra culpa. La discusión que giró alrededor de este acontecimiento con la doctora era decir que cómo reaccionó, es decir, todo alrededor de lo que hizo o no hizo, cuando la discusión tendría que estar focalizado en lo indebido, en lo incorrecto, en lo grotesco que es que un hombre crea que puede invadir nuestro espacio personal o que puede tocarnos de la nada. Entonces, creo que la discusión tendría que estar focalizada ahí y pienso que tendríamos, que insisto, que reflexionar socialmente cómo también vamos rompiendo de nuestros juicios, prejuicios, de nuestras conductas, estas nociones machistas que venimos arrastrando de décadas, hombres y mujeres. Las voces políticas deleznables, mezquinas que hubo, diciendo que era un montaje, que la presidenta se prestó a manosearse para tener una cortina de humo, esta digamos, narrativa de no creerle a la presidenta y de no tener la mínima solidaridad y sensibilidad. Ya deja tú con la presidenta de la República, con una mujer y con la realidad que viven miles de mujeres, pues me parece que es una expresión profundamente machista y patriarcal. Digo, además ya conocemos algunas de estas voces de la oposición muy mezquinas, pero replican este tipo de visiones. Entonces, yo sí creo que todas las personas en este país podemos hacer algo que sin duda abone a que exista un cambio social y cultural, además del cambio institucional que estamos teniendo, para que un día, ojalá, lo más pronto posible en este país, no se nos violente solo por caminar, solo por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos o por existir, porque quizás suene exagerado, pero es que eso es lo que vivimos las mujeres diariamente en el marco de una, pues, repetida cultura machista, ¿no? Y poco a poco lo vamos, digo, ahí avanzando la sociedad y las mujeres formamos más parte de distintos espacios,
pero por eso también esta campaña que hemos dicho dirigida a los hombres, porque en esta lucha por la igualdad necesitamos y queremos que los hombres nos acompañen, sin que crean que el avance de las mujeres significa un retroceso a los hombres. Al contrario, si vivimos en paz, con igualdad, con un trato distinto a hombres y mujeres, avanza la sociedad, avanzan las generaciones y caminamos hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más feliz y más armónica, que al final creo que es el sentido de nuestra existencia en colectivo y en lo individual. Pues vamos a estar pendiente de todos estos detalles que vayan surgiendo con esta campaña y con este plan integral en contra del abuso sexual para que se homologue como un delito a nivel nacional. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras aquí en Café y Noticias, Citlali. Que tengas muy bonito día. Al contrario, Perla, buen día, saludos. Que estés muy bien, saludos. Pues Gracias, ahí está sí. todo este tema relacionado con lo que se presenta la mañana de este jueves en la conferencia de prensa a la Secretaría de las Mujeres, dándonos los detalles de este plan integral y sobre todo lo que deja sobre la mesa el hecho de que se acosó sexualmente, de que se dio este abuso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Con este tema también vamos a dar actualización de lo que ha sucedido, porque usted recordará que ayer le informamos que la misma presidenta, después de que se da a conocer que va a anunciar un plan en contra de este abuso sexual, de este acoso sexual, bueno, pues el periódico Reforma publica estas imágenes en donde se le ve a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue acosada y la presidenta dijo: yo puedo incluso levantar una denuncia ante este hecho, pero solamente me voy a limitar a pedir una disculpa al periódico Reforma. Bueno, pues esta mañana el periódico se disculpó con la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que ayer condenó la publicación la presidenta de estas imágenes del momento en el que fue víctima de acoso en el centro histórico de la Ciudad de México. Reforma escribió: en todo agravio percibido, la intención pesa. La nuestra no fue ofenderla, sino defenderla. México es un país traumatizado por años de violencia cotidiana que incluye terribles magnicidios. Por ello, el enfoque de la publicación fue sobre una evidente vulnerabilidad, una disculpa a la mujer agraviada, una alerta sobre la importancia de proteger la seguridad de la presidenta en el entorno violento que vivimos. Bueno, pues está el comentario del periódico Reforma, que creo que con lo que nos acaba de explicar también la Secretaría de las Mujeres, necesitamos avanzar mucho en cómo se están dando a conocer cada uno de estos temas por parte de los medios de comunicación y también cómo se comparten, se difunden estos videos en redes sociales, en distintos espacios y sin ningún problema. Pareciera que se hace sin algún dolo, pero al momento de compartirlos, recordemos que se está revictimizando a la persona que fue acosada, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum.